C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metrotech. Step in, stand clear. Bienvenidos a Crónicas de Nueva York. Hoy nos encontramos en los estudios Ideal Glass, en el corazón de la Gran Manzana, en el Greenwich Village, y aprovecho para agradecer la oportunidad que me ha dado de mantener esta entrevista en los estudios al productor y amigo Willard Morgan, que me ha prestado este espacio para llevar a cabo una conversación muy interesante, porque hoy tenemos una historia fascinante, llena de valentía, de sacrificios y momentos únicos. Desde un pequeño pueblo en Asturias hasta las calles más icónicas de Nueva York, nuestro invitado ha vivido una vida que parece sacada de una película. Estoy hablando de Enrique Balbín, quien dedicó su vida al servicio público como policía en la Gran Manzana, asesoró a estrellas de Hollywood, luchó contra el terrorismo en Europa y ahora en su jubilación continúa protegiendo vidas como detective privado y guardaespaldas. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar por tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de tu vida en Asturias antes de emigrar a Estados Unidos? Yo me crié en una aldea a 2 kilómetros de Ribadesella, que se llama Espina, y me recuerdo tener muy buenos recuerdos porque estaba con mis abuelos cuando me aburría y me iba a la mar, al Pedral de Arra, y me gustaba el campo. Era un sitio que se pasaba bastante bien. Llegaste a Nueva York con apenas 8 años. ¿Cómo fue el proceso de adaptación a una ciudad tan diferente, ¿no? ¿Qué impacto tuvo en ti en crecer en un lugar como Nueva York? Pues la verdad que fue un choque muy grande, porque de venir de un campo, de venir de una aldea a una ciudad de rascacielos, no entender el idioma, un poco de choque. ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación? Porque ahora tengo que decir que Enrique habla un inglés excelente con un acento totalmente americano, perfecto. ¿Cómo lo conseguiste eso? La mayor parte de veces era cuando no sabía, viendo televisión. Cuando mis padres me llevaban a casa de sus amigos y yo, como no conocía a nadie, pues siempre le decía, por favor, ¿puedo ver la televisión? Y a través de la televisión fue que aprendí el inglés. ¿Y qué recuerdos tienes del colegio? ¿Fue fácil la adaptación con los compañeros? Si te digo la verdad, fue un poco difícil al principio, porque yo venía de vestir como un niño español y los americanos vestían de muy diferentes como yo vestía, y eso fue un choque también un poco raro. ¿Cuánto tiempo te llegó el sentirte adaptado, digamos como estable en esta ciudad? Por lo menos unos 2 o 3 años, creo. ¿En qué zona de Nueva York vivías? ¿En qué barrio? En Washington Heights, que es la zona alta de la parte alta de Manhattan, que la mayor parte eran griegos, judíos, cubanos, irlandeses. ¿Qué valores o costumbres asturianas conservaron tus padres y cómo influyeron en tu vida? Te pregunto esto porque cuando hablo contigo, siendo yo asturiana también, de Gijón, tengo como la sensación de estar hablando con una persona que viene de Asturias ayer mismo, ¿sabes? O sea, veo que Asturias está arraigada en ti. ¿Cómo consiguieron tus padres esa combinación de la adaptación a la cultura americana y a la vez conservar tus raíces? Bueno, en casa siempre se hablaba español, no se hablaba inglés. Ellos no hablaban inglés, pero con dificultad. Y claro, como vine de tan pequeño, pues siempre todos los veranos me mandaban los meses de vacaciones para España. Me contaste que ingresaste en la universidad, pero sin embargo lo dejaste a los 2 años. Sí, dejé la universidad a los 2 años porque fallece mi padre, y después fue cuando decidí de tomar el examen para entrar a la policía. ¿Qué fue lo que determinó esa decisión de querer ser policía? ¿Tiene algo que ver con la muerte de tu padre o es algo que ya tenías dentro de ti y que aprovechaste para llevarlo a cabo? No, fue algo espontáneo. Yo no sabía que después iba a saber en el futuro que venía de familia de guardias civiles, pero lo supe ya muchos años después. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros días en la academia de policía? Era algo nuevo. Me gustaba lo que estaba viendo. Cuando eres joven no tienes miedo a nada, entonces como que era una aventura nueva. ¿Cuánto tiempo estuviste en la academia de policía? 6 meses.
Y después que tienes otros 6 meses para adaptarte. Te ponen 1 año y medio de prueba. ¿Cómo fue salir de esa academia y enfrentarte a las calles de Nueva York? Por un lado, fue un poco fácil porque yo hablaba español y la mayoría de la gente donde empecé en la calle eran hispanos. Entonces, al yo entender el idioma y ellos no saber que yo hablaba español, se me hizo más fácil. Y es curioso porque empezaste patrullando en las calles donde vivo yo ahora, en el Lower East Side, en Alphabet City, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo eran aquellas calles en aquel entonces? Madre mía, en aquellos tiempos yo creo que tú no irías a vivir allí. La mayoría de los sitios estaban quemados, estaban vacíos, había muchos lots que estaban sin edificios, mucha droga, mucha pobreza, y ahora es otro mundo. Miedo, la verdad que nunca tuve miedo, pero siempre tenías que tener mucho cuidado porque era la época de la heroína, era la época de que mucha gente se inyectaba y andaban con agujas y tenías que siempre tener cuidado que no te ibas a pinchar, que podías coger alguna enfermedad. ¿Cómo eran las relaciones con los compañeros? ¿Existía un verdadero compañerismo entre los policías? Entre policías siempre hubo muy buenas relaciones. Mi compañero que empecé, que estuve con él 8 años, era irlandés, nacido aquí, criado aquí, ya 2 o 3 generaciones, pero de descendencia irlandesa. Y me imagino que al final desarrollas una relación casi como de familia, como de hermanos, ¿no? Porque estáis cubriéndoos literalmente la espalda uno a otro. Correcto, sí. Parte del trabajo nuestro es cuidarnos unos a otros. ¿Cómo influyó la herencia cultural y tu experiencia como inmigrante en la forma de relacionarte con la comunidad a la que servías? En realidad todos somos de diferentes sitios, ¿no? Llevamos las costumbres y tratamos de mezclarlas con la americana. Es curioso porque mi compañero era de Staten Island, él no conocía el Bronx, no conocía Brooklyn, yo sí lo conocía porque yo me crié en Manhattan y la ventaja que yo tenía era esa, hablaba el idioma en español y tenía un poco más conocimiento de la calle que algunos. Me comentabas también que fuiste policía encubierto y que trabajaste en narcóticos. ¿Qué desafíos lleva asumir ese tipo de roles? Pues tienes que hacer el papel, tener cuidado de que lo que estás haciendo no te va a causar ningún problema a ti o a tus compañeros. No fue difícil hacer el papel, ya te digo, el idioma siempre me ayudó mucho. Cuando eres joven no tienes miedo a nada. ¿Y en qué consistía exactamente ese papel de undercover que tenías aquí? Pues íbamos a comprar la droga para arrestar después al que estaba vendiendo. También a veces nosotros nos poníamos de vendedores, yo me ponía en la NYU, me ponía a vender marihuana yo para arrestar a los que venían a comprar en aquellos tiempos. Cuando estás haciendo un papel de undercover a largo plazo, ¿influye en las relaciones que luego puedes tener con tu familia? Quiero decir, ¿te llegas a creer de alguna manera el papel o te infiltras hasta tal punto que te cuesta luego salirte de él fuera del trabajo? No, porque el trabajo lo dejas en el trabajo y cuando llegas a casa es tu casa y son 2 mundos aparte. Siempre sabes separarlos. En un momento dado asesoraste a estrellas de Hollywood, ¿verdad? A Harrison Ford, a Rubén Blades también. Sí, tuve el placer de conocerles y estar con ellos porque vinieron a la comisaría porque estaban filmando una película sobre un terrorista irlandés. Querían saber cómo actuaban los policías, cómo hacían los roll calls. ¿Eso qué es? Roll call es cuando vas a comenzar el turno, que está el sargento, y te dice a cada policía tu asignatura. Entonces ellos venían a ver cómo se hacía y también montar en el coche con nosotros para ver cómo patrullábamos y tener un poco de idea de cómo funcionaba. Porque, ¿cómo es, digamos, un día? Llegas, tienes la primera reunión. Yo me acuerdo de Canción Triste de Hill Street, ¿te acuerdas? Que siempre comenzaba, era un día entero, eran como 24 horas. Y empezaba siempre con una reunión. Vas, te cambias de ropa, te pones tu uniforme. Una vez que hacen el roll call, que te dan tu sector o patrullábamos esa zona. Lo que quiere decir es que si el central te llamaba para otro sitio, ibas a otro sitio, pero no estabas estrictamente en la zona tuya, estabas en todo. Era por sectores y era en el coche. ¿Y durante cuánto tiempo son las jornadas?
8 horas más después, si te envuelves en un arresto o en algún incidente, te puede llevar muchas horas más. ¿Cuál fue la etapa más desafiante de tu carrera y por qué? Pues yo creo que sería la de el tiempo de narcóticos, por el problema de las agujas y, claro, si te coges algo, te lo llevas a casa contigo. Entonces, fue una época un poco difícil, sí. Después de narcóticos, estuviste también en la unidad de fraudes, de carterismo también. 4 años antes de irme a narcóticos, me dedicaba a los carteristas, que era la zona de la 42, la 34, y tuve la ocasión de, una vez estando en el Empire State Building, de encontrarme a una asturiana que estaba comiendo y le dije que por favor no dejara la cartera atrás de la silla porque la iban a robar, y era de Ribadesella. Tú no sabías que era asturiana, claro, cuando te dirigiste a ella. Después entré en narcóticos 4 años y después de los 4 años de narcóticos me fui a fraude. Estuve trabajando en white collar crime, que es el crimen de cuello blanco que le llaman, y todo tipo de fraude. Porque me imagino que eso estás menos en la calle quizás, ¿no? Y más llevando una investigación en la comisaría o en el escritorio. Sí, no. Por ejemplo, cuando era la época de robo de tarjetas de crédito que compraban paquetes y compraban cosas, yo me vestía de UPS o FedEx. Yo iba a entregar el paquete y hacerme pasar por el que iba a hacer el delivery para después arrestarlos. ¿Qué es lo que te hizo cambiar? Primero de patrullar las calles, luego carterismo, narcóticos, fraude. ¿Decidías tú en qué sección querías estar o te iban destinando? No, lo decidías tú, pero era la forma de ascender, porque empiezas en la calle, eres policía y después quieres ser detective. Entonces ese es el path, el camino que llevas, es la manera de ascender. Hay un momento que me imagino que será clave, que es el atentado de las Torres Gemelas. ¿Cómo afectó eso a tu carrera posterior? Pues yo estaba en narcóticos cuando ocurrió. Esa noche habíamos trabajado 16 horas porque habíamos salido a hacer buy and bust, compra y arresto. Estábamos procesando. Era un día a las 9 de la mañana, que era un día precioso ese día, me acuerdo. Entonces, cuando ocurrió, yo no tenía mi uniforme, tuve que pedir a compañeros que me dieran una camisa para hacer un uniforme porque no teníamos, nos vestimos y salimos todos corriendo para las torres. Y la única razón que estoy aquí para contártelo es porque la chica que trabajaba en la oficina, que normalmente no salía, era la que iba conduciendo. Y al ir conduciendo se metió por la 9ª Avenida y nos atascamos aquí justo al lado, en la 14, cuando cayó la torre. Y eso fue que nos salvó. Porque si fuera yo conduciendo, yo hubiera metido por la autovía, por West Side Highway, y hubiera hecho directo hasta allí. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Estabas en la 14, en el coche, cae la primera torre. Llegamos hasta City Hall, estábamos delante del parque de City Hall, cuando empieza a caer el edificio que estaba al lado, el 7, me recuerdo, que estábamos parados y se siente como un rumbling y ves gente corriendo hacia ti. Rompí fila, me asomé a ver qué pasaba. Era como un diluvio de gente corriendo hacia ti y todo el mundo echó a correr. Ya había caído la segunda torre y este fue el edificio número 7 que estaba al lado, uno que era federal, algo así. ¿Tú en ese momento sabías lo que estaba ocurriendo? Sí, bueno, por las transmisiones estábamos al lado, lo que pasa es que no te podías acercar. ¿Qué información os llegaba en ese momento? Era un poco caótica, porque acuérdate que los bomberos hicieron la base dentro del edificio, que fue lo peor que pudieron hacer, porque nadie pensó que iban a caer. Y claro, había mucho cruce de radios, de gente gritando, gente llamando por todo lo que estaba pasando, y mucha confusión. ¿Cómo son las horas posteriores? Fueron 14 horas. No, lo que pasa es que no te podías acercar. El calor y el fuego no te dejaba acercarte. Era increíble lo que se sentía. Me acuerdo que en casa me estaban llamando por teléfono y no nos podíamos comunicar. Las llamadas de los móviles, que estaba todo saturado. Creo que a las 4 de la mañana nos dejaron marchar. Me metí en el coche y fui a casa solamente para ir a ducharme, cambiarme de ropa y coger mi uniforme y regresar. Y fue la única vez que crucé el Lincoln Tunnel solo. No dejaban entrar a nadie a Manhattan. Yo, como iba a trabajar y estaba con mi uniforme, pude entrar.
Era el único coche que estaba cruzando. Así que fue un poco una sensación un poco rara, ¿no? Y me imagino que desde España todo el mundo estaría preocupado, claro, por ti, por tu situación. ¿Pudiste hablar con tus familiares ya esa noche? No, hablé con ellos unos días después. Es curioso porque mis tíos hicieron una entrevista con la cadena SER, creo. Pusieron mi foto y pusieron, ¿cómo se dice?, un artículo en el periódico sobre ese día. ¿Qué recuerdos tienes a nivel humano de cómo reaccionó la gente de Manhattan? Era curioso y interesante en el sentido de que cada vez que íbamos por el West Side Highway, por la autovía, hacia allí, cuando llegabas a Canal Street, que era donde ya de ahí la gente civil no podía pasar, estaban todos parados por allí y todos aplaudían. Es una de las pocas veces que se juntó la gente. En los días posteriores seguisteis, me imagino, claro, trabajando. Desde septiembre hasta enero. Y estábamos todos los días 14 horas. Y después me tocó irme al pile en Staten Island, donde llevaban los escombros. Te daban como si fuera una paradera, un rake, para que fueras escarbando a ver si encontrabas restos de humanos o cosas así. ¿Cuánto tiempo crees tú que tardó en recuperarse un ritmo medianamente normal en la ciudad después de eso? Madre mía, llevó por lo menos 6 o 7 meses en volver a recuperarse. Es curioso porque después de esos atentados suceden los atentados en Madrid, en Atocha, y en ese momento es cuando te trasladaron allí, ¿verdad?, donde lideraste una unidad antiterrorista. De ahí, de fraude, me fui a inteligencia y fue cuando decidieron el Departamento de la Policía de Nueva York crear puestos de terrorismo fuera de la policía en otros países. Y Madrid fue uno de ellos. En Francia, París, Jordania, Israel, Singapur, Inglaterra. Tenían Montreal y Toronto y Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? 5 años. ¿Y cómo fue trabajar en un país al que te unen raíces tan profundas, pero sin embargo estabas desempeñando un objetivo tan específico, ¿no?, y tan delicado? Fue muy interesante y bueno, me abrió muchas puertas y hice muchos amigos. Me encantó porque estaba en mi tierra y lo bueno era que por lo menos me sentía como en casa, como que nunca había marchado. Fíjate, aunque te fuiste de tan pequeño, ¿verdad?, de tan joven, Sí, pero sin embargo sigues teniendo allí vínculos y lazos afectivos muy profundos. sí. Y curioso, tengo una prima que tiene un restaurante en Barcelona, entonces aproveché también para poder ir a visitarla. Siempre les llamaba la atención a los que estaban allí porque decía, tú siendo de Nueva York, siendo policía, ¿cómo es que hablas el español bien? Y digo, bueno, porque yo nací en Asturias. No solamente hablas el español bien, es que hablas con acento asturiano. Cuando fue lo primero que detecté cuando tuvimos la primera conversación, que sí, utilizas palabras asturianas, sí, igual que yo, o sea, es como, sí. Pero sin embargo tu inglés es perfecto. Thank you. Espero que el mío algún día tenga tu pronunciación tan perfecta. Yours is good. Thank you so much. I try. You definitely don't have a Spanish accent. Ahora que ya pasaron esos años en los que te dedicaste a la unidad antiterrorista, ¿podrías contarnos exactamente en qué consistía tu trabajo? Supuestamente los del 9-11 pasaron por Madrid antes de venir a Nueva York. Yo lo que trataba era un poco de educar a la policía de aquí las costumbres de Europa, de nuestras, de España, y enseñarles cómo actuaba la ETA. En un momento dado reclutaste también confidentes, ¿verdad? ¿Eso fue en España? No, eso fue cuando regresé de mi trabajo. Me metí a otra unidad de inteligencia que era para reclutar a gente que tendría vínculos o que pudiera darte información de gente que quisiera hacer algún ataque terrorista. Esa unidad que creaste en España sigue existiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Que el compañero que la lleva ahora ya lleva, madre mía, ya lleva más de 13 años. Y cuando estuviste en España, exactamente ¿en qué consistía tu trabajo allí? Tenía relaciones con la CNI, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional.
¿Y cómo fue crear esa unidad de la nada? No fue muy fácil al principio porque el cuerpo del FBI no quería que nosotros estuviéramos ahí porque supuestamente somos policías locales de una ciudad. Entonces tuve un poco de choque con ellos, pero con el tiempo, al España abrirme las puertas, ellos se fueron cambiando. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre ser policía en Nueva York y ser policía en Madrid? Si alguien viene con un cuchillo a matarles o a hacerles daño, ellos no le pueden disparar, mientras que aquí sí. Aquí en Nueva York tú vienes a atacarme con un cuchillo, yo te disparo y no pasa nada. En España no. ¿Cuál fue la situación más peligrosa en la que te viste envuelto como policía? Sería peleando con alguien con un arma. Defenderme o arrestarle sin matarle. Y él a mí o yo a él. ¿Cómo te preparas mentalmente para soportar la presión de un trabajo donde tienes que tomar decisiones tan difíciles en un tiempo además muy corto, muy limitado? Es curioso, nunca lo piensas, pero sí siempre tienes que ser imparcial en todo y no importa con la persona que trates, puedes tratar con una persona de la calle o con una persona rica o de influencia y siempre tienes que tratarlos igual. ¿Y qué es lo que hacías en tu tiempo libre para desconectar, para poder liberarte de esa presión? Pues me encanta la fotografía, me encanta ir a hiking, al campo, iba a esquiar, iba a la playa. Después de una carrera tan larga, llena de tantos desafíos, llega el momento de la jubilación, pero aquí en Estados Unidos no se jubila nadie. Eso es una realidad. Todo el mundo empieza como una nueva vida, ¿verdad? Después de la jubilación, donde si estás bien, la salud física y mental te lo permite, el americano decide siempre asumir nuevos retos, lo cual a mí me parece muy interesante como sociedad y muy distinto al planteamiento que tenemos en Europa de los últimos años, ¿no? De la carrera de una persona. Tú eres un ejemplo de eso, porque te llega el retiro de la policía y ¿qué sucede a continuación? Pues me cojo un año y después en casa mis hijas y mi mujer me dice que qué hago, por qué no me voy a buscar un trabajo, que no estoy haciendo nada. Me dediqué a jugar golf, me dediqué a pasarlo bien y después ya entonces del año empecé a trabajar con un señor que era detective privado él y me contrató para ser guardaespaldas, que estuve con la CEO de General Motors cuando vino a Nueva York a una conferencia. Estuve cuidando de ella y bueno, después de eso decidí tomar el examen. Fue un examen, no fue tan difícil, eran 100 preguntas. ¿De detective privado? Sí, tomas el examen, lo apruebas y te dan tu licencia de detective privado. Te dura 2 años y cada 2 años la tengo que renovar. Durante todos esos años, ¿cómo conciliaste la vida profesional y la vida familiar? Siempre traté de separarlos, las dos. Mi trabajo era mi trabajo, mis compañeros eran mis compañeros y en casa hacer otras cosas con ellos. ¿Trabajaste entonces unos años de detective privado con tu propia agencia o para otros? Para otros. Yo nunca tuve agencia. ¿Y puedes compartir con nosotros a lo que te estás dedicando en la actualidad o es asunto privado? Es asunto privado, pero sí puedo compartir que estoy de guardaespaldas para una persona que tiene dinero y inversiones en restaurantes, hoteles. Y bueno, le gusta tener seguridad. Y a la vez eso me imagino que te mantiene conectado, ¿no? Porque yo pienso también que en una profesión tan particular y específica como la tuya hay un componente de adrenalina que me imagino que cuando estás en tu casa parado pues tienes que echar de menos la acción, ¿no? Por un lado, sí. Pero bueno, siempre que estás trabajando ahora, claro, tienes que tener todos los sentidos contigo. ¿Dirías que en América es más fácil matar que en Europa? Sí, es curioso porque en España el mayor crimen es carterismo, no es violento. Mientras que aquí hay más violencia, eso porque sí, hay más armas. Es completamente distinto a España
Porque aquí tú puedes irte a una cafetería, abrir el ordenador, dejarlo en la mesa, irte al baño. Es muy difícil que te lo roben, ¿verdad? O en el gimnasio yo jamás cierro la taquilla, ni yo ni mucha gente. Y ese tipo de delitos de robar que suceden más en España, aquí no, aquí te matan directamente. Por un lado sí, porque hubo un tiempo que lo que dices ocurría, que fue con el tiempo que yo trabajaba de carterista. Es cierto, porque recuerdo en los 2000 de venir a Nueva York con mi madre y le robaron el bolso a mi madre. Pero eso ahora, sin embargo, no sucede. Claro, fueron la época de Giuliani, fue la época de Bloomberg. ¿Consideras que Nueva York es una ciudad peligrosa hoy en día? Tienes que andar con más cuidado que antes. Yo creo que estamos un poco volviendo a los 80. Y es cierto que hay que tener una energía especial, ¿verdad?, a la hora de caminar por las calles de Nueva York, donde de alguna manera no se te tiene que notar ninguna duda, ningún temor. Tienes que de alguna manera proyectar seguridad personal para que te respeten. Sí, es correcto. Si tú enseñas que tienes un poco de miedo, la percepción del delincuente es cuando se aprovecha. Pero si tú le enseñas que tú no tienes miedo, sigues caminando y nunca lo mires a la cara, digo, no vas a tener problemas, pero siempre tienes que tener cuidado. Es cierto, no establecer contacto visual es una regla de oro aquí, sí. Depende la hora, depende el día, depende la zona, depende el barrio. Tiene más factores de que pase algo. Yo creo que Estados Unidos en realidad tiene algo muy arcaico donde tu aspecto físico define también las zonas por las que puedes andar más o menos tranquila. Y es algo difícil de aceptar en un principio, pero es una realidad que más te vale aprender cuando llegas al país. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo contigo. Tienes que entender que es multicultural, un melting pot de gente y cada uno trae sus costumbres y todavía siguen con sus costumbres. Hay algunos que ni se adaptan a las americanas. Yo creo que aprendí a adaptarme a la americana, pero siguiendo con la española. Actualmente vives en Washingtonville y me decías que es un lugar que te recuerda y que se parece mucho a Asturias. Correcto, sí. Tienes muchos vaques, caballos, estás en el campo totalmente. ¿Y el clima también es parecido al asturiano? Sí, bueno, en el sentido de que es verde, hay mucha agua. Hay sidra también, ¿verdad? Sí, está muy de moda lo de la sidra. Lo que pasa es que la sidra de aquí no es como la sidra asturiana, en el sentido que es como más como una soda. Hay un Brooklyn Cider que lo abrió un coreano y tiene una que se llama Raw, se parece bastante a la sidra asturiana. Y también tenemos muchas pumaradas, muchos sitios de árboles de manzana. La gente viene los fines de semana a coger manzanas y te cobran por la bolsa que coges. ¿Y existe una comunidad de asturianos que vive ahí? Asturianos y gallegos es la mayor inmigración que hay en Nueva York. Donde más era, aquí era en la calle 14, entre la 7ª y 8ª, es donde estaban más concentrados. Había club, lo que en Queens, en Astoria, está la Casa Galicia y el Centro Cultural Gallego. Yo pertenezco al asturiano, pero nosotros no tenemos un edificio. Sí tenemos una organización de asturianos. Lo que pasa es que usamos el centro gallego cuando hacen alguna reunión o fiesta. Precisamente te iba a preguntar cómo equilibras esas raíces asturianas con tu vida en Estados Unidos. Cuando estoy en el coche oigo música de gaitas. ¿Sigues conectado con la comida? Sí, completamente. Eso sí que nunca lo añoro. Cuando voy a Oviedo voy a Tierras Tour, que me encanta el sitio. Mirando hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro de tu vida? Pues el poder regresar a España, trabajar para la policía de Nueva York. Nunca me imaginé que iba yo a regresar y estar viviendo en Madrid por 5 años. ¿Qué consejo darías a los jóvenes inmigrantes que vienen aquí tratando de cumplir sus sueños en América? Pues es importante que tengas un poco de entendimiento del idioma, que conozcas un poco de la cultura, cómo funcionan las cosas, que en poco tiempo si vienes y trabajas y te esfuerzas, consigues lo que quieres. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Asturias? ¿Vas a menudo? Bueno, la última vez fue en febrero porque mi prima tenía cáncer y la fui a ver antes de que falleciera. Lo siento. Y estuve el año antepasado también en noviembre que la fui a ver y a pasar un tiempo con ella. ¿Tienes planeado volver a la tierra? Hombre, siempre. Lo que pasa es que no sé cuándo podré ahora ir
Pero tuve la suerte de que mi trabajo, para la persona que trabajo, su hija la mandó a España, estuvo 1 mes y 7 días estuve con ella. Eso fue fenomenal también. Cuando vas a Asturias, ¿dónde te quedas? ¿Regresas a Ribadesella o estás en varios sitios? No, voy a Ribadesella, voy para la tierrina, para casa. Pues Enrique, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Es un verdadero privilegio escuchar sobre tu vida y las lecciones que has aprendido y que hemos aprendido contigo. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado tanto como yo de este recorrido desde Asturias hasta Nueva York y más allá. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Y a nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio y nos encontraremos en el siguiente.